Hola mis amigos de Magistral Runa. A veces pienso que cuanto más miramos hacia los extremos duros del desierto de Atacama en Chile, más encontramos fenómenos a la vez desconcertantes y maravillosos, que en ocasiones rayan en lo extraño. Pero ese lugar increíblemente seco no era en la antigüedad el clima lo que era implacable. Sus antiguos habitantes humanos que se las arreglaban en un lugar árido que no era el más adecuado para albergarlos, intercambiaban todo lo que podían tener en sus manos. A veces parece fueron las brillantes plumas de pájaros coloridos traídos sin ceremonias a un desierto al que no pertenecían, pero que estaban destinados a ser enterrados dentro. Lo que consideramos interacciones aceptables con los animales bajo nuestros cuidados era muy diferente en ese entonces. Dice el arqueólogo antropológico José Capriles de la Universidad Estatal de Pensilvania. Algunas de estas aves no vivieron una vida feliz. Se las mantuvo para producir plumas y sus plumas fueron arrancadas tan pronto como crecieron. Como pueden ver en esta foto, se encontró en el desierto bien enterrados 10 loros, 2 guacamayos escarlatas muy bien momificados. José Capriles es un águila de especialista cuando se trata de descubrir las exóticas rarezas de la cultura americana procolombina. Esta vez su madre, Eliana Flores Bedregal, ornitóloga de profesión, participó con él en el viaje y fue coautora de un nuevo estudio que examina la vida y la muerte de más de 2 docenas de loros momificados y parcialmente momificados que se encuentran en el desierto de Atacama. En la investigación se estudiaron al menos 6 especies de loros recuperados originalmente de 5 de los sitios arqueológicos del desierto, y los restos datan de entre el 1100 y 1400 de Cristo. Las plumas de las aves tropicales fueron uno de los símbolos más importantes del estatus económico, social y sagrado en las Américas precolombinas. A los indios de esa época les encantaba adornarse con plumas de colores. En los Andes, las ropas y los textiles finamente elaborados con plumas multicolores de loros tropicales materializaron poder, prestigio y distinción, y fueron particularmente apreciados por la élite política y religiosa. Detrás de los pliegues de este maravilloso cortinaje, los pájaros de colores probablemente vivieron una existencia miserable en cautiverio, lejos de las selvas tropicales del Amazonas, que alguna vez fueron su hogar. Las plumas de estos pájaros muy codiciados en estos siglos de vida se desplumaban en otros lugares y se importaban a los Andes en contenedores especiales. Pero los restos de los 27 loros y guacamayos analizados por la doctora sugieren que muchas otras aves fueron traídas específicamente a vivir en el desierto por su plumaje vibrante. El comercio de plumas en la región se remonta a mucho más tiempo, al menos a las momias chichorro, de alrededor de 5.000 a 50 años antes de Cristo. Miles de años después, las plumas seguían siendo una característica preciada que se usaba en prendas, sombreros,
tocados y otros adornos. La mayor de las aves momificadas, examinadas en el nuevo estudio, se recuperaron originalmente de un sitio arqueológico llamado Pica 8, ubicado cerca de una comunidad oasis dentro del desierto de Atacama, que aún existe en la actualidad. Érase una vez, sin embargo, la gente aquí enterraba a sus pájaros junto a ellos. La mayoría de las aves se asociaron directamente con humanos y con entierros, como yo dijera, humanos. Es increíble saber que a menudo se le quitaba la cola a los loros. A veces los animales se colocaban en posturas elaboradas, con los picos abiertos y la lengua afuera, quizás vinculados a prácticas rituales que invocaban la capacidad de los loros para imitar el habla humana. Las alas se extendieron como para volar para siempre el alma al más allá. Habían indios que tenían, por ejemplo, se ponían alas en la parte de atrás de su cuerpo y eran los caciques, los jefes, y imploraban que ellos podían ir al más allá a través de su alma, que su alma se podía transportar a lugares que ellos jamás habían visto, y en esa invocación que ellos hacían a través de un beberaje que tomaban, decían que se transportaban a lugares que jamás nadie había podido visitar. Durante su vida en la tierra, parece que a muchos le rompieron las alas y le ataron los pies. Estoy hablando de los animales, de los pájaros. Los investigadores también observaron que se tuvo cuidado con algunos de estos animales, con evidencia de recortes de sus picos y garras, además de los procesos de curación de las fracturas sufridas por los loros. No tenemos ni idea de por qué fueron momificados. Parecen ser eviscerados a través de sus cloacas, una abertura excretora y reproductiva común, lo que ayudó a preservarlos así, en esa momificación que ustedes pueden observar en esta figura. Muchas veces estaban envueltas en textiles o bolsas. Lo cierto es que no ha sido fácil llevar estas aves en tierra al desierto. Transportado por caravanas de llamas, es probable que el viaje desde el Amazonas hubiera tomado meses para poder llegar al desierto. Aunque es posible que algunas de las aves fueran obtenidas de regiones más cercanas al desierto. Una vez allí fueron considerados mascotas valiosas, atesoradas por sus maravillosas plumas de paleta, que los hacía lucir a ellos cuando se ponían esas plumas como si fueran dioses. Pues bien, mis queridos amigos, si esta historia les pareció fascinante, les diré que no quisiera despedirme de ustedes sin dejarles de contar la misteriosa historia de la momia extraterrestre que conmocionó a Chile. Con 13 centímetros de largo, 10 pares de costilla y una cabeza conoidal, hasta llamó la atención de los científicos, que determinó un estudio reciente. En el pasado 2003, un coleccionista aficionado que exploraba una mina del pueblo La Noria, en el desierto de Atacama, se encontró con una tela blanca dentro de una bolsa de cuero. Al explorar el contenido, halló un pequeño esqueleto momificado.
En su primer momento, frente a sus ojos, todo indicaba que podía tratarse de un extraterrestre. La misteriosa figura rápidamente llamó la atención y las especulaciones sobre su origen, por lo que no tardaron en diseminarse la noticia por doquier. Tal fue el interés que despertó el esqueleto que terminó formando parte de una colección privada en Barcelona, España, a miles de kilómetros de donde había sido hallada. Estudios posteriores revelaron la verdad detrás del enigmático hallazgo de Ata, como se le bautizó, aludiendo a la ubicación donde fue encontrada cerca del desierto en el norte de Chile. No se trataba de los restos de un alienígena. Lo sorprendente que desde el principio nos hizo pensar que había algo extraño fue la aparente madurez de los huesos. El cuerpo se veía mucho más maduro a pesar de que el espécimen fuera pequeño. Creemos que uno o varios de los genes mutados fueron los responsables de esto, señaló Gary Nolan, profesor de microbiología de la Universidad de Stanford en California. Nolan agregó que seguramente la niña falleció cuando todavía era recién nacida y que su condición morfológica hubiese imposibilitado su supervivencia. Estaba tan mal formada que le hubiera sido imposible alimentarse. En su estado habría terminado en una unidad de cuidados intensivos. Eso explicó el científico. Aunque el esqueleto bien conservado de la niña, que según en Chile había la sospecha de que lo encontrado era un extraterrestre, muchos curiosos quisieron saber cómo ocurrió la historia. Entonces, Nolan, un profesor, amigo del protagonista de esta historia, dijo que su amigo le vino con la sospecha de haber encontrado un ser de otro planeta. Nolan se involucró entonces en el caso en el 2012, cuando el documental Sirius, que presenta el cadáver como un alienígena, aún estaba en producción. El profesor se contactó por correo electrónico con los productores del documental y se ofreció a identificar el ADN en la momia. El dueño del esqueleto aceptó que fuera expuesto a rayos X y que extrajeran muestras de las costillas y el húmero derecho. Con las muestras en su poder, Nolan y su equipo pudieron recuperar fragmentos del ADN de las células de la médula ósea con facilidad. Recuerden que el ADN, después de muchos años de uno haber sido enterrado, se convierte en unas partículas minúsculas, muy difícil de poder hallar o de poder trabajar con ella. Pero bueno, él dice que sí, que le fue muy fácil a través de la médula ósea con facilidad encontrar. Por tanto, Arthur Butler, biólogo computacional de la Universidad de California en San Francisco, expresó: supimos que era humano de inmediato. Lo sentimos mucho si ustedes creían que era un extraterrestre. Brad Lastman, experto en enfermedades óseas hereditarias de la Universidad de Stanford, examinó la radiografía. El especialista concluyó que el conjunto de síntomas de Ata no coincidía con ninguna enfermedad. Eso que dicen que tuvo una enfermedad, con él no coincidía. Por lo que se especula que ella pudo haber sufrido un trastorno de mutaciones nunca antes visto. ¿Cómo es posible que una niña de buena primera se le va a hinchar toda la parte arriba
y los huesos, las manos, todo se le va a convertir en una fisionomía muy diferente al del ser humano, con aspectos del ser humano. Yo digo, ver para creer. Finalmente los científicos lograron reconstruir gran parte del genoma de Ata. Así descubrieron que era una niña estrechamente vinculada a los pueblos originales chilenos, pero que también presentaba rastros de una ascendencia europea. Por tanto, los científicos se tuvieron que romper la cabeza y ponerse a pensar cómo es posible que la niña viviendo en Europa vino a parar a Chile. Los científicos no hicieron ninguna dotación precisa del esqueleto, por lo que no se puede determinar con exactitud ni cuándo fue que vivió la niña. Pero la herencia europea de Ata sugiere que fue en algún momento posterior al siglo XVI, luego de que Chile fuera colonizado. Eso dice. Miren, después de la muerte, y lo repito, el ADN se desintegra en fragmentos más pequeños a lo largo de los siglos. Y como publicó el New York Times, de acuerdo al tamaño detectado en el esqueleto de Ata, los científicos estimaron que tiene menos de 500 años de antigüedad. Pero, lejos de ofrecer información sobre la vida en otros planetas, la triste historia de Ata podría aportar luz a patologías actuales. Podría contribuir a resolver misterios sobre dolencias y cuadros óseos. En fin, eso que había comenzado como una historia de extraterrestre, en realidad es una historia de tragedia humana. Una mujer dio a luz a un bebé con malformaciones y el cuerpo fue preservado. En resumen, Ata fue devuelta a su país de origen y sepultada conforme a las costumbres locales. El académico sostuvo que su singularidad tiene el potencial para mejorar la comprensión de desórdenes genéticos de los huesos. Nunca se había visto un caso como este, así que nadie ha revisado su genética, concluyó. Todo al parecer estaba muy conforme con las conclusiones, pero en realidad quedó un misterio por descubrir, una hipótesis como una página en blanco aún por escribir. Si miramos muchos de los esqueletos que se han encontrado en Perú, así como este que ustedes están viendo aquí, tienen mucho parecido con esta niña. Entonces, ¿habrá algo extraño que no desean que nosotros supiéramos? ¿Se prestaron ellos para dar una información falsa porque creen que no estamos preparados para saber que existen extraterrestres? Le digo yo, y lo repito, esto para mí es un gran misterio. Y me despido de ustedes como siempre lo hago, deseándole a todos ustedes mucha salud, paz, prosperidad, armonía y dinero.